Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura, utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Carlos Graterol. Y yo, Mariana López Santibáñez. Juntos dirigimos este espacio para tocar temas que ayuden tanto a arquitectos como a quienes no lo son a acercarnos a la arquitectura como una disciplina que influye en la sociedad y se relaciona con otras áreas de nuestro día a día, buscando contribuir a que poco a poco sea mejor. Así es, y justo en el episodio de hoy hablaremos de un tema muy estudiado en las áreas del diseño, el color, sobre su significado y su influencia en el diseño de los espacios. El color es la percepción visual del reflejo de la luz que justamente ilumina las superficies y rebota en las células conas de nuestra retina, como muchos podremos saber a partir de ciertos estudios. Podríamos pensar que la respuesta a su influencia en el diseño de los espacios es sencilla, entendiendo que los colores nos despiertan emociones que, por lo general, no controlamos. Teniendo ejemplos sencillos como cuando estamos en un lugar con colores muy vibrantes, podemos sentirnos algo aturdidos, o cuando los colores son opacos y grises, donde podemos sentirnos aburridos y desganados un poco. Sin embargo, se puede volver un tema más complejo cuando entendemos que los colores también pueden tener un cierto lenguaje que va más allá de las emociones o gustos y un trasfondo cultural que podría variar dependiendo del lugar, del contexto social y la cultura. Es esto lo que nos ha llevado a preguntarnos cómo se utiliza el lenguaje del color en el diseño, cuál es el significado cultural del mismo, cuál es su importancia, cómo se debería emplear en los espacios, entre otras preguntas que hoy responderemos con nuestra invitada expertísima en este tema, la diseñadora Ángela Alba. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Carlos, Mariana. Gracias a ti. Estar aquí y hablar de este tema tan fascinante como es el color. Muchas gracias a ti. Pues les presento un poco a Ángela leyendo su semblanza. Ella es técnica en diseño de interiores y es especialista a partir de múltiples diplomados y experiencias profesionales en el tema del color. Lleva 40 años de experiencia en diseñar e impartir cursos y conferencias para universidades, escuelas y empresas en el ramo de la decoración. Es miembro de la Asociación Mexicana del Color, fundadora y directora del Centro de Capacitación y Asesoría en Color, Estudio del Color. Diseñadora de productos y materiales didácticos para el uso y el aprendizaje del color. Investigadora y autora del Sistema del Aprendizaje del Color, Colorato. Además, su misión es promover el conocimiento, experiencias y técnicas sobre el color entre personas de las diversas áreas del arte y del diseño. Transferir mejores prácticas de capacitación y aprendizaje del color y generar propuestas, productos y servicios de vanguardia en consultoría de color en el diseño de interiores. Una vez más, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues para comenzar esta sección de la conversación, queríamos empezar por preguntarte, ¿qué te llevó a apasionarte por el tema del color? Bueno, desde pequeñita lo que más me gustaba y con lo que yo más jugaba era con mi caja de colores, era como mi juguete más preciado. Siempre yo tenía fascinación por ver, porque había tanta variedad de colores, están investigando qué razón y aplicarlos en muchos medios, etcétera. Desde niña aprendí clases de pintura y de arte y cómo aplicarla en el espacio. Jugaba yo de chiquita a diseñar mi espacio y decorarlo todo el tiempo y mover y cambiarle colores. Y eso me llevó primero a estudiar la carrera, a profundizar en el tema. Y precisamente en la carrera me di cuenta que el tema se veía muy a la ligera. Y cuando ya empecé yo en la vida profesional, en proyectos, que trabajé muchos años con una diseñadora de interiores que se llama Jenny Real, en Polanco y en Las Lomas, puso una escuela también de diseño de interiores y me asignó varias materias. Y una de ellas, estamos hablando del, 95, una de ellas fue la materia de color. Y descubrí que había muy poco sobre el tema o había mucha discrepancia entre unos libros de texto y otros.
había conceptos que no estaban de acuerdo porque eran diferentes teorías y a final de cuentas no nos daban una solución para aplicarla en el tema del interiorismo y la arquitectura. Era como más en el ambiente, en el ámbito artístico, de pinturas, expresión artística, fotografía. Y esta, como todos ustedes saben, el color es multidisciplinario, se ve en muchísimas áreas, lo vivimos todos los días, la comunicación del color diario la tenemos, desde de qué color nos vamos a vestir, qué vamos a desayunar, todas las tomas de decisiones, muchísimas de ustedes hacen conciencia, están basadas en el color primero que nada. Y luego toda la comunicación en la calle, un semáforo, un anuncio, hay muchos simbolismos todo el día que también los mensajes son por medio del color y nos comportamos ya del color de una manera innata, ya sin darnos cuenta, ¿no? Ya somos como robot en varios mensajes del color. Entonces, por lo mismo, me di a la tarea de encontré que no había suficiente material en el medio para poder entender el color y cómo aplicarlo en el interiorismo. Y entonces empecé yo a estudiar a fondo, me preparé, me especialicé en colorimetría y entonces empecé a diseñar mi material didáctico precisamente para poderlo entender bajo este enfoque. Ok, qué interesante. Justo ahora que lo comentas, de poco de trayectoria, que sí, como que en la carrera, bueno, yo sé que como que estuviste más como diseñadora de interiores, pero igual creo que en arquitectura sí es un tema que se toma muy a la ligera. Bueno, así también he sentido yo, como que justamente nos comentan como de, bueno, capaz el blanco hace el espacio más abierto, capaz el verde te da más tranquilidad, capaz, no sé, como que le dan ciertos significados de ciertas emociones a cada uno de los colores, pero como que llega hasta ahí. Y justo a eso como que quería preguntarte, y para entrarnos como más en el tema, y es de pues cómo utilizar este lenguaje del color en el diseño, ¿no? ¿Cuáles son esas características o esos parámetros pues, bajo los cuales se tiene que utilizar el color en el diseño de los espacios o en general? Mira, Carlos, qué buena pregunta, porque primero que nada, tenemos que entender que el uso del color tiene que ser con conocimiento. Todavía en la actualidad le tenemos miedo al uso del color. Muchas veces usamos una paleta de neutros, algo seguro, y no nos damos cuenta que son de los peores errores porque es más difícil tener una armonía con colores neutros que una armonía con colores un poco más saturados y vivos, ¿no? Okay. Entonces, por este sentido de que tenemos que aplicar el color con conocimiento, es porque para cada ser humano la percepción del color es diferente. Okay. No todos percibimos el color igual. Por cultura, por edad, por aprendizajes de vida, por situaciones fisiológicas, psicológicas, no lo percibimos igual. Entonces, para poder todos entender, cuando yo hablo, por ejemplo, de un rojo cereza, necesitamos un lenguaje universal del cual se le den códigos asignados a ciertos atributos cromáticos y características intrínsecas de cada uno para que todos podamos pensar o acercarnos a ese mismo tono y matiz del cual estamos hablando todos. Okay. Entonces, por lo mismo, lo primero, por eso vuelvo a hacer hincapié de que el color se tiene que usar con conocimiento, porque a nosotros tener las bases y conocer un poco más del color, porque cada color nos da mucha información, tiene cada uno su personalidad y juegan a competir y a estar uno con el otro y a lo mejor uno adelante del otro, uno los percibimos primero que otros, como el amarillo y el rojo y los cálidos, a los azules que alejan, etcétera, ¿no? Juegan con protagonismo y con proporción, hay unos que pesan lo doble que otros, etcétera, y entonces en la tarea que nos vemos es precisamente definir esas bases de cuáles son los valores cualitativos y cuantitativos de cada color para poderlos nosotros clasificar y entonces sí seleccionar, combinar y todo lo demás que necesitamos, y no nada más como profesionistas, en la vida cualquier ser humano que todos tenemos que seleccionar colores, coger una paleta de colores, combinarlos para vestir, para arreglarnos, para nuestro espacio, ¿no? Entonces, sí hay ciertas reglas y por eso sí necesitamos nosotros saber un poco
estas bases y esta clasificación de los colores en base a estos atributos, que estamos hablando de tono de valores, qué tipo de saturación tiene, qué posición tiene en el círculo cromático, que es un espacio diseñado especial para posicionar y entender la relación que tienen los colores entre sí. Entonces, es una herramienta muy útil que se puede utilizar para entender esto que me estás preguntando de por qué necesitamos nosotros precisamente darle este significado universal para que todos entiendan precisamente de qué color estamos hablando. Ok. Sí, y de este lenguaje universal que dices, bueno, mencionaste al principio que había teorías que se contradecían un poco, ¿no? O sea, como significados que en una fuente decían una cosa, en otra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, pues actualmente, encontrar como una base o dónde podemos encontrar esa base de conocimiento sólida para partir de ella y usarla, ¿no? O sea, para la práctica. Sí, Mariana, mira, muy fácil. Tenemos que entender que la razón por la cual las teorías tienen discrepancias y son distintas es porque empezaron en 1800, 1700, y todavía no había descubrimiento ni del blanco, ¿no? Porque fue después de la Revolución Industrial, y conforme ha evolucionado la civilización, se han inventado nuevos colores. Entonces, cada círculo cromático, cada teoría estaba basada en esos colores que existían en esa era, en esa época. Entonces, en la actualidad tenemos una paleta de colores infinita. La teoría moderna del color viene a partir de la Bauhaus. Entonces, todas las teorías de Bauhaus a posterior y moderna son las que deberíamos de acercarnos más. Por ejemplo, ya la teoría de Newton o la teoría o la teoría de Johannes Itten de la Bauhaus serían las que más podríamos nosotros utilizar. Y no sé si esto contesta tu pregunta o... Sí, muchas gracias. Es un referente por lo menos más específico. Sí. Quisiera que capaz nos dieras como algún ejemplo, basándonos capaz en esta última teoría que mencionas, como de ciertos significados que le sea capaz, no sé si decir como falacias que se han dado como o como mentiras que se nos han dicho de los colores. ¿Ok? Sí, la básica. Es típico. Sí. En la antigüedad se llama la teoría tradicional del color. Los colores básicos eran amarillo, rojo y azul. Okay. En la teoría moderna eso no es cierto, no se puede comprobar. El color rojo, porque los colores primarios, la premisa es que no pueden hacerse a partir de ningún otro color, de la mezcla de ningún otro. Y resulta que el rojo sí se puede hacer mezclando el magenta y el amarillo. Entonces, en la teoría moderna, los colores básicos son amarillo, magenta y cian, porque el azul se puede hacer en partes desiguales entre magenta y cian. Pero el cian no se puede hacer por medio de la mezcla de ningún color, ni tampoco el magenta. Fíjense. Entonces, interesante. Después de que ya existieron estos nuevos colores que se pudieron estar en el mercado y empezar a hacer pruebas, en la teoría más cercana y en la cual están basados toda la industria de los productos industriales, toda la industria de pinturas, recubrimientos, muchísimos que nosotros, materiales que utilizamos, están basados en estas teorías en donde los primarios son precisamente estos modernos. Y la teoría que se llama del rojo, amarillo y azul se abrevia RIB y solo se utiliza y se sigue utilizando en la actualidad para los pintores, los artistas plásticos, son los que siguen utilizando esa teoría. Ok, qué interesante. Eso no lo sabía. Sí. Eso es justo lo de CMYK de las impresoras, ¿no? Exactamente. Sí. Una es teoría sustractiva y la otra aditiva. Pero a final de cuentas, nosotros no podemos separar una de la otra, y menos ahora después de esta nueva era, ¿no? Porque hubo una transformación, hubo un antes y un después COVID,
y tenemos que, los espacios interiores se reinterpretaron, se reinventaron, y ahora el color es el protagonista. Okay. Se llama neuroarquitectura, y precisamente este significado y el vivir el espacio por medio de emociones y sentimientos, pues qué mejor que el color para precisamente utilizarlo como tal medio, ¿no? Entonces, sí, esta teoría que tú que me preguntabas, que cuál era el ejemplo más claro, pues es esto. ¿Cuáles eran los colores básicos? Y de ahí viene, bueno, todo un infinito de situaciones que conlleva, ¿no? En cada una de las teorías. Y cuándo se aplica cada una, ¿no? Sí. Okay. Pues este tema de la neuroarquitectura también es algo que, bueno, por lo menos a mí personalmente me apasiona. ¿Verdad? Y también buscamos tocar dentro de este espacio. Hablando sobre esto de aplicar ahora el color a los espacios construidos, ¿no? Que probablemente es algo que no siempre se ha tomado en cuenta en la práctica de arquitectura. Al momento de decidir qué color dar a un espacio, cuáles son las razones para escoger un color. No sé si me explico, o sea, como que pues no sé qué características o qué pautas te dan algo para decidir qué color. Sí las hay. Mira, la primera parte para poder seleccionar y el punto de partida es la parte holística del color. ¿Qué sentimientos? Porque ya sabemos que los sentimientos se despiertan después de las emociones. ¿Qué sentimientos nosotros necesitamos o queremos o deseamos en nuestro espacio? Ya definido nosotros exactamente cuál es el ambiente que nosotros queremos lograr o qué necesidades el espacio necesita corregir, entonces ya iríamos a la fase 2 de considerar cada color, qué impacto tendría en la aplicación de muros, paredes, accesorios, mobiliario, elementos fijos, puntos de color, etcétera, en qué proporción. ¿Qué cualidades? Yo me refiero hay 3 cualidades de color, que es la temperatura, la humedad y la luminosidad. Entonces, si yo necesito proporcionar luz a los espacios, o necesito ampliarlos, o necesito darles más calidez, o yo necesito dividir las áreas porque ahora como trabajamos, vivimos, dormimos, comemos en un mismo espacio, muchas veces necesitamos delimitar muy claro cada espacio para que la serotonina, la melatonina que nos produce el espacio de alerta, el tiempo de alerta y el tiempo de descanso, lo pueda el cuerpo humano tener su metabolismo correcto. Y solamente con el color, y no nada más con el color, con la iluminación, la temperatura cálida o fría de la luz nos ayuda muchísimo a saber en qué momento estamos más alerta, y además en todo este tema nuevo de la ergonomía visual, porque el cansancio visual y muchísimas cosas del trabajo, tantas horas en el monitor, etcétera, nuestro aliado número 1 es el color. Porque pintando el color correcto en la pared que tenemos de descanso, en las áreas de alrededor de nuestra área de trabajo o de descanso o de área social, nos ayuda precisamente a elaborar mucho mejor cada función que necesita el ser humano. Entonces, sí, el color es importante, sí. El color es necesario saber acerca del color, sí. Ok. Oye, ¿podrías explicar rapidísimo eso que dijiste de la característica de humedad del color? Nada más para quien no lo sepa. Sí, claro que sí, mira. Si todos alguna vez yo creo que han visto un círculo cromático, entonces el círculo cromático se puede dividir en 3 partes. Vamos a pensar que lo dividimos en una proporción equidistante, y entonces ustedes tienen los colores luz siempre estamos en contrapartes, porque ustedes saben que el color lo percibimos porque nuestro cerebro interpreta al ver el opuesto. Es el fenómeno del color simultáneo. Entonces, es importante entender
que nosotros siempre estamos con la complementariedad y nuestro sistema de visión, nuestro sistema óptico, el mensaje que da el cerebro precisamente es este color complementario. Lo digo porque siempre que hablamos de color luz es porque hay un color opaco. No Ok, puede claro. haber luminosidad en un color si no hay oscuridad en otro. Ujú. No hay color cálido si no tiene presencia de un color frío al lado. El Ok. significado que tiene de cualidades un color es precisamente los que lo rodean. Ok. Ok. Y la humedad, entonces, el par de cualidad luz-sombra es el amarillo, es el más luminoso de todos los colores, el que da más luz a los espacios, y el que más profundiza y más opaco es el violeta. Ok. Ok. Luego viene el siguiente par, que es cálido-frío, que el cálido, el protagonista es el naranja, no es el rojo, es el naranja. Ujú. Y el color más frío de los colores es el azul. Entonces son los complementarios, ¿no? Naranja, azul, amarillo, violeta. Y luego viene un tercer par de complementarios importante, igual, que es el húmedo verde, que Ok. es el que da frescura a los espacios, humedad, tranquilidad. No lo da el azul, lo da el verde. Entonces, es el Ok. color húmedo. Lo relacionamos con el bosque, ¿no? Con ambientes mucho Ujú. más turquesas, azules, ¿no? Los cians del Caribe, todos esos tonos son húmedos. Contra los secos, que ahí sí estamos hablando de los rojos. El rojo es un color seco, no es cálido. Ok. 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 Eso es un Gracias. muy buen punto. Sí, Y sí. bueno, ahorita que estabas mencionando todo esto, no sé si tendrás como algún ejemplo, o sea, como que me ayude como a visualizar más esto que dices de cómo el color, o sea, sí cambia un espacio por completo y la forma en que, o sea, la decisión de usar cierto tipo de color cambia totalmente la percepción del espacio, por lo que estoy entendiendo de lo que nos dices, ¿no? Sí, así es. Entonces, justo quisieras como que capaz nos tienes como algún ejemplo que de algún espacio o de algún objeto físico que se te venga a la mente o que capaz nuestra audiencia pudiera conocer, donde creas que el color como que haya sido un detonante de cómo se percibe ese espacio, ese objeto. Es que mira, te voy a decir lo que pasa. Todo lo que tenemos ahorita moderno, todo es en maderas, en neutros. Ahorita está tan de moda el cemento, el hormigón, tantos materiales que me cuesta trabajo ahorita pensar en algo tan asertivo que se haya usado con el color como protagonista. Ok. Porque todo es metal. Ujú. Entonces, ¿crees que entonces que el color ya no tiene como un protagonismo hoy en día en la arquitectura? No, lo va a tener. Vamos para allá. Vamos para Va a allá. Ok. cambiar, vas a ver la explosión de color que va a venir en el 2022 con tendencias. Ok. Va a venir, pero ahorita, en la actualidad, No es tanto. que Ujú. no tanto. Para ese impacto que te estoy diciendo, ¿Y crees que en el no. pasado sí o no tampoco? Un impacto en el que colores, nada más que ahorita no recuerdo el nombre, si ustedes me apoyan, esta fue un proyecto que hizo Comex de pintar una zona gris que estaba por Azcapotzalco, por allá, y la pintaron todas Ok. las fachadas de colores y todo, y el impacto social fue increíble. Cambiaron su estado de ánimo y tal, pero fue más por el colorido que porque un color haya ayudado cualitativamente. Ahora voy a cambiar un poquito el enfoque, pero queríamos preguntarte también. Hablamos en la introducción sobre que el color, aparte de tener una influencia en nuestras emociones y ese tipo de cosas, también tiene un impacto cultural, ¿no? Sí, Entonces, nos gustaría preguntarte, bueno, en principio, si el significado del color cambia según cada cultura y también cuál ha sido el significado del color en sí en México, por ejemplo, o sea, del uso del color, o algo que nos puedas decir al respecto. maravillosa pregunta. Mira, el color, así como la percepción del color es totalmente personal, Uh-huh. la interpretación y el significado que le damos a los colores es totalmente cultural. Depende muchísimo del arraigo, hay mucha información y significado del color que ya lo heredamos, que no Okay. sabemos ni de dónde viene ni por qué,
pero ya le damos un valor de significado a cierto color. Hay culturas, y ustedes lo pueden entender perfecto, que a lo mejor reconocen como en el norte, donde viven con lugares de 6 meses de invierno, una cantidad de blancos que nosotros no seríamos capaces de distinguir. O alguien que vive en la selva reconoce más de 2000 tonalidades de verde que nosotros no seríamos capaces de distinguir tan fácilmente. Pero nosotros, por nuestra cultura, estamos acostumbrados a la intensidad del color, a colores muy vibrantes, muy llamativos y una expresión cada vez que nosotros queremos comunicar, y eso es cultural desde nuestros antepasados, queremos comunicar algo, lo hacemos con el color. Es como algo muy distintivo. Por algo nos han copiado muchas culturas, como los tintes, esta tintometría de la grana cochinilla y la extracción del añil del caracol, etcétera. Hemos siempre estado rodeados con conocimiento de los tintes, ¿no? De los pigmentos naturales, y desde la época rupestre pues se pintaban en las pirámides y todo, siempre estaban llenas de color, ¿no? Colores muy representativos de las tierras, sacaban colores que venían de las tierras, de las piedras, de todo lo que tenían en el medio ambiente, y entonces estábamos nosotros más acostumbrados. Estoy hablando totalmente de México, por ejemplo, pues en colores más fuertes o con muchísimo contraste, ¿no? Están acostumbrados los indígenas y todos los artesanos a pintar o tejer en los telares una gama de contrastes, porque necesitaban, ellos sin darse cuenta del por qué, entendían que el valor de un color se lo daba el contraste con otro. Okay. Ellos entendían perfectamente, fíjate, sin saber, ni nadie se los explicó, que esa riqueza del rosa mexicano famoso, o del violeta, o del azul índigo que tanto se usa en México, de los verdes, nunca iban a tener esa fuerza, ese impacto, si no estaban totalmente en contraste. Somos un país de mucho contraste de color. Y hay otras culturas que están acostumbradas a tener muy poco contraste, por ejemplo, Inglaterra, los países escandinavos, ¿no? O muy en el norte, muy en el sur. Entonces, en cuanto más nos acercamos al Ecuador, tenemos mucho más presencia de colores a cuando nos vamos a los polos, por ejemplo, ¿no? Entonces, geográficamente es importante cómo percibimos el color y cómo nos da una identidad. Nosotros, cada vez que queremos nosotros expresar nuestra identidad como nación, como mexicanos, nos vestimos de colores en todas nuestras fiestas. Muertos, Día de la Patria, cualquiera que ustedes imaginen, nos llenamos de color, ¿no? Es como es una parte de expresar todo nuestra alegría y poder, ¿no? Como que nos da fuerza. Entonces, es algo que nosotros pues estamos acostumbrados a apreciarlo, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de ese significado que tienen los colores, o de esa fuerza, ¿no? Y pasa así que somos nosotros ejemplo a nivel mundial de que somos el país de los colores, y que somos un ejemplo de que siempre llamamos la atención por esta riqueza, y nos podemos ir a nuestros mercados y en todo nuestro entorno está lleno de colores y de texturas y de cosas maravillosas que pasan, ¿no? Aquí lo importante es que me encantaría decirles que nunca quitemos nuestro factor sorpresa, y que siempre estemos volteando a nuestro alrededor y nos demos cuenta de dónde están todas esas gamas cromáticas, porque a veces pueden ser una fuente de inspiración para usarla en nuestros espacios. Claro. Ahora que dices eso, me parece muy, muy interesante lo que comentabas de cómo a partir de la posición geográfica, pues cambia justamente eso, ¿no? Ahorita, no sé si tenga que ver algo con la naturaleza, aquí estoy especulando, tú me dirás, pero por ejemplo eso que hace acercarte más a los trópicos, porque me imagino el ejemplo porque creo que no sé, es la cultura latina en general, o sea, y luego también porque, bueno, en Venezuela, donde soy, también justamente siento que se utilizan muchísimos colores, Muchísimos pero también colores, sí. en Bolivia, en Brasil, Exacto. pero también luego me Colombia. puse a pensar en África,
Y justamente cuando piensas como en África, en cosas tradicionales, ves, o sea, bueno, sí, yo sí pienso en muchísimos colores, o sea, como que sí usan estas gamas, ¿no? Y bueno, no me atrevería a hablar de Asia, pero justo lo que dices, ¿no? O sea, que justamente mientras más cerca al trópico, no sé si tiene que ver con el tema de la vegetación, no sé si porque tienen muchas flores o muchos tipos de Y vegetación que muchos capaz en el norte animales, no. nada más ve el colorido de También, los animales. muy cierto. Y de las, claro que tiene que ver. Y además por la intensidad de la luz. Ujú. Tenemos Eso es muy ¿En cierto, muchísimo. serio? También claro. ¿Cómo afecta eso? mira, lo que pasa es que como vibra más, el color al final de cuentas es energía, Ujú. la energía es luz, entonces al final el color es luz, ¿no? El color es Ujú. energía. Sí. Entonces, es una doble manifestación de lo que pasa con intensidades de luz y cómo radia en qué dirección y todo el color, la luz a todos estos colores que nosotros podemos percibir. Hay lugares en donde por la incidencia de la luz no es capaz de poderse manifestar ciertas intensidades de colores. Ujú. Ujú. No, sí, sí, es muy cierto. Y ahora, bueno, con este mismo tema, quería como cambiarlo también a otro lado, y Uh-huh. era de, ¿crees que, o sea, también el significado como del color en cada cultura y así varía dependiendo de dónde se aplique? ¿O crees que siempre, o sea, como esto que nos comentabas de este lenguaje universal, siempre, no importa si es en un objeto físico, si es en una mesa, o si es en una planta, o si es en una pared, o crees que sí varía muchísimo dependiendo de dónde esté? No, varía muchísimo de dónde esté, porque tú mismo estabas hablando de África y el significado que tiene cada uno de los colores y además no, es como en nuestra cultura, es el color con la forma, va relacionado totalmente el significado, forma y color. Okay. Cada una de las representaciones de cualquier forma, en una vasija, en un mueble, en un telar, en un mural, en cualquier manifestación donde esté el color, tiene una relación directa color y forma. Y entonces, dependiendo de la cultura, le dan simbolismos de deidades Ujú. o de fuerza o bélicos o de estos procesos de agricultura, ¿no? El tiempo de cosecha y de siembra y el tiempo de prepararse introspectivamente, el valor familiar. Entonces, sí depende muchísimo la cultura. El significado del color es totalmente eh, por zona geográfica. Ujú. Sí, Ok, no hay un universo en significado del color. ok, interesante. Ujú. Algo como reflexivo que se me había ocurrido, ¿qué nos dirías, o bueno, qué contestarías a la pregunta de qué pasaría si viviéramos en un mundo sin color? Ahora que dijiste al final Yo algo de eso. te lo contesto en un segundo, la vida se acaba. Sí, de plano. Se acaba. Porque mira, en los lugares de más índice, porque hay muchas razones, el lugar de más índice de suicidios son los lugares donde hay 6 meses de oscuridad. Ok. Para el desarrollo del ser humano, tú para ver color, si tú me estás diciendo que un mundo sin color es porque no hay luz. Wow. Ok. Porque el color siempre va a estar, es un estímulo en respuesta a la luz. Si no hay color, no hay luz. Y si no hay luz, no hay vida. Entonces, pues, ¿cómo te lo explico? Se acaba. Se acaba. Se acaba. Es Órale. más, si tú te vas a otros mundos, los otros mundos siguen teniendo color, Ok. ¿no? Wow. No es cierto. Súper Sí. padre. Ay, qué interesante tema. Sí, sí. Ya nos acercamos a pasar a la última parte, pero antes quiero preguntarte, o bueno, como digamos para cerrar esta sección, que nos dijeras un consejo que le podrías dar a los que nos escuchan para que se atrevan a utilizar el color o no sé, algo que
que podrías decir para que más gente se atreva y como que vea que es algo bueno, ¿no? Sí, miren, primero que nada, es cierto, lo primero que queremos es no tenerle miedo al color. Los colores realmente inspiran, influyen en todos nuestros estados de ánimo. Si nosotros estamos conscientes de todos los beneficios que nos da el color, nos atreveríamos más. Okay. Puede despertar a las personas o aplacarlas, nos puede ayudar a tener mejor comunicación con los demás o a lo mejor tratarlos de tranquilizar. También puede cambiar el ambiente de un lugar, nos puede crear ambientes de distracción, ¿no? También, también pensar que no pasa nada si nos equivocamos, vamos a atrevernos a poner el color y podemos vivirlo y ver qué pasa, y si no se puede volver a pintar esa pared o cambiar el color del cojín, o pues muchas veces lo hacemos cuando nos vestimos, ¿no? La blusa con el pantalón, etcétera. Y pues no me gusta cómo se ve, pues me la cambio, me pongo otra. Pues igual pasaría a podernos atrever un poquito más. Y nada más recordar que el color no vive a ese lado, que el significado que le queremos dar al color siempre tiene que estar acompañado de un color que sea en menor valor o en menor o opuesto. Quiere decir que si yo quiero que un ambiente sea cálido, tengo que usar algo frío, o si yo quiero algo luminoso, algo opaco, o si yo quiero un lugar muy amplio que nos los da un azul cielo, pues tiene que tener algo cálido que avance, porque acuérdense que los colores fríos retroceden y los cálidos avanzan, como tip, para que si se quieren atrever a usar el color, pues a lo mejor lo hagan con un poco más de confianza. El color nos da vida. Sí. Entonces nunca va a haber un error, porque cualquier color, no hay color feo ni bonito, no lo hay, no lo hay, ¿no? Si nosotros como profesionales queremos asesorar a un cliente en color, no debemos de tener una paleta de colores favoritos, porque todos los colores en el lugar adecuado pueden ser maravillosos. Okay. Y nunca juzgar las preferencias de color de nadie, porque tenemos que entender toda esta parte de percepción cultural y de entendimiento del color y de preferencias y de estilo, etcétera, ¿no? Que el color también, por favor, es muy importante que lo vivan, porque el color despierta todos los sentidos. El olfativo, el del oído, el del tacto, el del gusto, el de los sentimientos, todos los sentidos los despierta el color. Claro. Justo ahora que decías nada más, por último, creo que ya lo respondiste, pero entonces a esto que dices que el color para cada quien un significado pues, muy diferente, y que justo que lo usen, que se atrevan, ¿no? Justo le recomendarías a los que nos oyen que lo usen como de manera más intuitiva, que por lo que entiendo sí, tú dices, o que sea más, claro, o que sea capaz de, lo estudien un poquito más, no sé, porque ya es que muchos dicen, lo que informado decía al principio, ¿no? De que sí, con conocimiento, pero hay que vivir la experiencia del color, la tenemos que vivir, y mira, conforme nuestras etapas de vida, vamos cambiando también nuestras preferencias de colores. Claro. Sí. Los niños empiezan a tener gusto por colores muy intensos, y conforme nosotros vamos cambiando de generación, nos vamos sofisticando en los colores, y luego hasta terminamos en las preferencias de colores agrisados, muy tenues, débiles, neutros, pero cuando llegamos a la vejez, otra vez usamos los intensos. Ok. Y además sí, no, pero sí, y además que, claro, como la córnea y el cristalino ya no está funcionando más, pues necesitan más estímulo visual, ¿no? En la vejez, pues vamos todo por servir se acaba, ¿no? Entonces, sí. pero sí, hay que experimentar el color, hay que vivirlo. Nunca vamos a saber si un color no nos gusta si no lo vivimos. ¿No? Claro, hay asociaciones negativas por psicología que a veces nos relacionamos por algún accidente, algo que me trae a mí el miedo, la tristeza, y lo relaciono con un color, nunca me va a gustar. Esa sería la única razón por la cual no deberías de usar cierto color. Pero si no tienes ninguna relación asociativa con ninguna circunstancia
triste de tu vida, ¿por qué no? Claro. Ay, qué padre. Pues ya estamos próximos a cerrar y pues obviamente me gustaría seguir platicando de esto por horas, pero A mí también me encanta, sí. tenemos que pasar a la siguiente parte y pues para concluir lo que normalmente hacemos es una sección basada en preguntas al aire, porque pensamos que una verdadera reflexión trae más preguntas que respuestas. Entonces, nos gustaría que nos dijeras que pudieras enunciar algunas preguntas al aire con las que te quedas o con las que te gustaría incitar a nuestro público a una reflexión sobre el tema que hemos hablado. La primera sería, ¿cómo puedo mejorar mi espacio utilizando el color? Ok. Segunda sería, ¿qué color utilizaría yo si quisiera un espacio más acogedor? Uh-huh. ¿Por qué para mí sería importante el vivir con los colores? Otra, ¿es cierto que el color es vida? Si todo lo que yo tengo alrededor, todo está cubierto de colores. Ok. Muy bien. Directa, sin me gusta ya. Ya las quiero empezar a responder. Ay, ¿O pues querían más? muchísimas. ¿Querían más? No, está perfectísimo, Está sí. bien, De hecho, como tú quieras. sí, lo respondiste muy directo y muy, sin pensarlo tanto y me encanta eso. Sí. Pero bueno, creo que nos quedamos con esas preguntas, que las personas que nos escuchan queden con esas preguntas y que justamente, como dijimos aquí, no que se animen, que respondan, que se atrevan a usar el color. Pero bueno, creo que hasta aquí dejamos este episodio. Okay. Como siempre, agradecer a Rafael Romo por la música de nuestro podcast, a Sebastián Díaz por la edición y por supuesto a Ángela por darnos este tema tan interesante del cual podríamos hablar un poco más. Ojalá pues, se haga la segunda parte para que indaguemos en otros temas y pues por regalarnos tu tiempo, ¿no? Para hacer esta conversación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mariana, a todos los que nos están escuchando. Ojalá se animen a contestar las preguntas y, por supuesto, me apunto para la siguiente parte de este tema que es tan apasionante y nos da para muchísimo. Muchas gracias. Sí. Por último, pueden encontrarnos como habitáculo.podcast en Instagram y Facebook y visitar nuestro blog en habitáculo.net. Si les gustó este episodio, compártanlo, coméntenos y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Hasta luego.